Muy buenas noches para todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de enfoque de trauma ocular cerrado. Las ponentes del día de hoy son internas mayores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Van a estar acompañándonos Suatni Gutiérrez y Natalia Arango. Y el doctor Carlos Felipe Castaño fue el asesor académico quien estuvo acompañándolas en la realización de la charla del día de hoy. Así que adelante, chicas, para que iniciemos la charla del día de hoy. Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, escuchamos perfecto. Listo. Bueno, me presento. Mi nombre es Suani. Mi compañera es Natalia Arango. Hoy nos correspondió presentarles el tema de trauma ocular. Nuestro asesor fue el doctor Carlos, como ya nos explicó nuestra compañera. Entonces vamos a hablar de trauma ocular cerrado. Inicialmente, vamos primero a mirar una breve introducción, a mirar cómo se clasifica. Vamos a hablar de cómo vamos a hacer la historia clínica del examen físico y finalmente vamos a hablar como de las diferentes lesiones que podemos encontrar en cada uno de los traumas. Listo. Ay, perdón. Perdón, se me pasó. Listo, bueno, entonces, para empezar, el trauma ocular abarca las lesiones mecánicas y químicas del globo ocular y sus anexos. Vamos a ver que es una de las principales causas de pérdida de visión monocular a nivel mundial y tiene una edad de presentación promedio de 30 años, por lo que va a causar una gran pérdida socioeconómica para la comunidad y tanto va a representar una carga económica también para los gastos de tratamiento. Se presenta aproximadamente 19 millones de los casos de pérdida de visión monocular y 1.6 millones de los casos de ceguera en el mundo. Los casos más comunes a nivel mundial de traumatismo cerrado son las lesiones deportivas y las agresiones. Y vamos a ver que en el traumatismo ocular lo que se presenta es como una compresión anteroposterior que va a tener también una expansión simultánea en el plano ecuatorial, que es como, digamos, por decirlo así, hacia los lados, y eso va a causar todas las lesiones que vamos a ver en el globo ocular. Va a haber un aumento de la presión intraocular y el impacto va a ser principalmente absorbido por el cristalino, el iris y la base del vitrio, pero por toda la fisiopatología del trauma también puede causar daño en el polo posterior. A nivel de Colombia, las principales causas van a ser los accidentes laborales, la violencia y los accidentes en el hogar. Se dice que más o menos de los habitantes, el 94% fueron hombres de los que presentaron trauma ocular y de los que presentan trauma bilateral son solo el 70% aproximadamente. Las lesiones que más se van a presentar en nuestro país son la contusión, el trauma penetrante y el cuerpo extraño intraocular. Bueno, entonces en cuanto a cómo se clasifica, vamos a tener dos formas de clasificarlo. Según el mecanismo, que va a ser por objetos, que pueden ser cortopunzantes, rombos o mixtos. Vamos a tener el mecanismo químico y los traumas térmicos. Hoy nos vamos a enfocar en los cortopunzantes, que es donde entraría el tipo de lesión que es el cerrado y el abierto. Hoy nos corresponde hablar del trauma ocular cerrado. Otra clasificación, que es la clasificación que se usa a nivel internacional para todos los tipos de trauma, es la clasificación BET, que nos va a hablar cuáles son las lesiones que se presentan en el trauma ocular cerrado, que son la contusión y la laceración lamelar.
que se habla de laceración laminar cuando tenemos una laceración en la córnea que no va a afectar el espesor total de la córnea. Y están los traumas abiertos, que está la ruptura ocular y la laceración. La laceración al mismo tiempo se puede dividir en perforante, en cuerpo extraño intraocular y en penetrante. Bueno, entonces, otra forma que es como vamos a abordar el tema el día de hoy son la clasificación por zonas. Vamos a ver zona 1, zona 2 y zona 3, que es según la anatomía del ojo. En la zona 1 vamos a hablar de la conjuntiva vulvar, la córnea y la esclera. En la zona 2 tenemos la cámara anterior, la cámara posterior, el cristalino, el cuerpo ciliar y el iris. Y finalmente en la zona 3 vamos a tener el vitrio, la retina, la coroides y el nervio óptico. Listo, lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un paciente que ha presentado un trauma ocular es realizar una historia clínica completa. Primero tenemos que tratar de calmarnos nosotros y tranquilizar al paciente para poder hacer un buen abordaje, como tratar de disminuir la ansiedad que le puede producir al paciente este tipo de lesiones, y necesitamos crear un ambiente de confianza, tratando de no alarmar al paciente, pero al mismo tiempo sin restarle la gravedad a la situación. En las personas menores de edad y en las personas que son dependientes de alguna forma, es importante que haya un acompañamiento por otra persona en la mayor parte del tiempo. Entonces, el trauma, como les dije, se puede presentar también, por ejemplo, en accidentes de tránsito, puede ser causado por violencia. Entonces, tenemos que hacer un abordaje general y una estabilización del paciente si tiene también otras lesiones aparte del trauma ocular. Posteriormente a eso vamos a identificar si es un trauma por cáusticos o si está con sangrado activo, que va a necesitar un abordaje más rápido, y entonces vamos a hacer un interrogatorio más corto, más breve. Si ya descartamos estos dos, ahora sí vamos a pasar a hacer una anamnesis detallada. Necesitamos preguntar todas las características del trauma, cuándo sucedió, cómo sucedió, con qué objeto fue el trauma, si en caso tal de que encontremos un cuerpo extraño, identificar cuál es el material de ese cuerpo extraño, si el paciente ha recibido algún tratamiento antes del contacto con nosotros, si por ejemplo si es un accidente de trabajo, si está usando elementos de protección personal. Vamos a preguntar por todos los antecedentes personales, los medicamentos que utiliza, los antecedentes familiares, y muy importante preguntar por los antecedentes oculares, y entre ellos el uso de lentes de contacto, porque también está asociado como a mayor riesgo de infección o que puede ser un trauma por lentes de contacto. Para el examen físico, lo más importante en todos estos casos, que siempre debe ser lo primero que debemos hacer, es la toma de la agudeza visual. Se debe hacer antes y después del tratamiento que se le da al paciente y en el seguimiento. Si no tenemos disponible por alguna casualidad la carta de Snellen o alguna otra carta para evaluar la agudeza visual, podemos utilizar las aplicaciones que vienen para los celulares, que también son muy útiles en el servicio de urgencia. Posteriormente vamos a hacer una inspección, vamos a hacer un examen físico ordenado, iniciando por los anexos y luego vamos yendo poco a poco hacia la parte del globo ocular. Vamos a buscar cuerpos extraños, vamos a mirar si el paciente tiene ojos rojos, si tiene alguna lesión en córnea, en el iris. Muy importante aquí buscar hallazgos que nos sugieran un trauma ocular abierto, por ejemplo, que tenga salida del humor acuoso por la córnea, que tenga alguna deformidad del iris o que tenga un cuerpo extraño que esté penetrando, aparenta que penetra en el globo ocular. Vamos a evaluar las pupilas. Es muy importante mirar que sean simétricas. El examen siempre debe ser comparativo, mirar cómo está un ojo versus el otro. Mirar el reflejo pupilar,
cuando tenemos un defecto del reflejo pupilar aferente, nos puede hablar de que hubo una alteración del nervio óptico o que hay un daño en la retina, lo cual es muy importante. Vamos a mirar que los movimientos oculares estén completos. Esto principalmente cuando estamos sospechando fracturas orbitarias, igual siempre lo debemos hacer. Vamos a palpar en busca de fracturas y vamos finalmente a realizar fondo de ojo para mirar que de pronto el trauma no nos haya afectado el polo posterior. Bueno, entonces para empezar ya con las patologías vamos a iniciar con la zona 1, que sería como la parte más anterior del ojo. La primera lesión que tenemos en esta zona es la hemorragia subconjuntival, que es una lesión causada generalmente por el trauma ocular contuso. La mayoría de las ocasiones es asintomática, pero también puede causar dolor e irritación. Muy importante que esta hemorragia no nos va a afectar la agudeza visual, pero sí debemos buscar que el paciente no tenga algún otro trauma oculto entre la coloración del ojo. Aquí es muy importante en el tratamiento hacer una tranquilización del paciente, explicarle la enfermedad, el curso natural de la enfermedad, pues de la lesión, perdón. Decirle que es algo que se va a solucionar solo, porque para los pacientes es muy impactante mirarse el ojo así rojo de ese tono. Y vamos a utilizar lágrimas artificiales para evitar la irritación. Vamos a hacer una irrigación frecuente con lágrimas artificiales. Es importante saber que esta hemorragia subconjuntival debería resolver más o menos entre 1 o 2 semanas, pero también se describe en la literatura que algunos pacientes pueden llegar a demorarse hasta 2 y 3 semanas antes de la resolución total. La segunda lesión que podemos encontrar son los cuerpos extraños, sea en conjuntiva o en la córnea. Los pacientes se van a quejar de dolor, de sensación de cuerpo extraño, de epífora. Muy importante aquí identificar el material, si es hierro, si es material vegetal o si es algún otro metal o si es algún otro material. Y vamos a remitir al especialista a los cuerpos extraños que no se ubiquen en la periferia de la córnea. Nosotros solo podemos sacarlos cuando están en la periferia de la córnea o cuando están en conjuntiva. Los que están más centrales se remiten al especialista porque las cicatrices que dejan pueden afectar la agudeza visual del paciente a largo plazo. Es muy importante también los cuerpos metálicos. Vamos a remitirlo al especialista porque estos van a dejar un anillo de óxido o una huella y esta debe ser removida. Los cuerpos extraños que están muy profundos o que han sido cubiertos por el epitelio también deben ser remitidos al especialista. Y acá es muy importante mirar que el cuerpo, no sospechemos que el cuerpo sea una lesión penetrante, que sea un trauma ocular abierto. Entonces, para retirar un cuerpo extraño, lo que vamos a necesitar es un anestésico tópico. Vamos a explicarle al paciente muy bien el procedimiento que vamos a hacer porque necesitamos su colaboración. Vamos a pedirle que por favor no se vaya a mover, que se quede quieto, que trate de no parpadear lo más que pueda, que mantenga la cabeza inmóvil y pues decirle qué es lo que vamos a hacer para que de pronto el paciente no lo tomemos desprevenido. Vamos a usar también aplicadores y una aguja de un calibre puede ser 26 o 28. Necesitamos buena iluminación y lo que nos dicen o lo que está escrito es que se necesita acercamiento, pero es muy difícil tener una lupa o algo con que acercar en los servicios de urgencia. Pues ya en la lámpara de hendidura sabemos que tiene su aumento, pues aumento de la lámpara. Y lo que vamos a hacer es irrigar el ojo, vamos a aplicarle el anestésico tópico al paciente dentro del ojo y vamos a retirar el cuerpo extraño. Primero, como lo vemos aquí, vamos como a levantar, a tratar de sacar el cuerpo extraño del hueco donde está metido
y posteriormente con la aguja vamos a hacer como un barrido para sacar el cuerpo extraño. Y ya acá tenemos un ejemplo de un cuerpo extraño que fue por un material metálico, que este es el que debemos remitir al especialista porque, como ustedes van a ver ahorita, deja como una impresión en el ojo y debe ser retirada. Miren, cuando ahí saca el cuerpo, ya queda como una marca, como una huella, y eso es lo que el especialista debe retirar. Listo. Bueno, para terminar, pues lo que le vamos a dejar al paciente, vamos a dejarlo con gotas, con lágrimas artificiales para mejorar la molestia que puede tener el cuerpo extraño después de haber sido sacado y para mejorar la epitelización. La siguiente lesión que podemos encontrar en la zona 1 son las abrasiones corneales, que son las lesiones causadas por la ruptura del epitelio. Estas abrasiones pueden causar dolor intenso, fotofobia, epífora y en algunas ocasiones edema palpebral, que ya sería un caso más grave. Es una afección que se puede exacerbar con el movimiento ocular y cuando está localizada sobre el área de la pupila o en la línea media de la visión puede afectar también la agudeza visual significativamente. Debemos considerar remitir a estos pacientes en caso de que sospechemos lesiones que sean muy profundas o que sean muy grandes o que estén afectando la agudeza visual. Para realizar la evaluación de estas lesiones vamos a realizar tinción con fluoresceína para evaluar la extensión de toda la lesión y para poder hacerle seguimiento. Debemos saber cómo estaba antes para mirar si ha evolucionado adecuadamente el paciente. Una forma como de saber que el paciente ha evolucionado adecuadamente es que usted cuando lo cita en las 24 horas, el paciente o ya tiene la lesión más pequeña o ya está sana completamente. Si vemos que la lesión inicia a salirle pus, si está más grande, si ha cambiado el aspecto, también debe ser evaluado por un especialista. La idea es que tengamos una resolución completa entre los 2 a los 3 días posterior a la recuperación de la visión. El tratamiento va a ser una lubricación constante. Podemos usar lubricantes viscosos como son la carboximetilcelulosa al 1% o el ácido poliacrílico 4 a 6 veces por día. Vamos a usar agentes cicloplégicos tópicos como la tropicamida o el ciclopentolato, que esto nos va a ayudar con el dolor. Y finalmente es muy importante utilizar antibiótico tópico sin esteroides porque el esteroides nos va a empeorar como todo el cuadro clínico para prevenir el desarrollo de úlceras corneales, especialmente en los pacientes que usan lentes de contacto. Lo que nos describe la literatura es que el antibiótico de elección es la eritromicina, sin embargo aquí en Colombia no la tenemos, así que podemos usar antibióticos tipo quinolonas como la ciprofloxacina o el mucifloxacino, o podemos utilizar aminoglucósidos como la tobramicina y la gentamicina. Recuerden que esos pacientes no deben usar lentes de contacto el tiempo que tengan la lesión y los vamos a citar a las 24 horas para mirar cómo evoluciona la lesión. En caso tal de que la lesión esté de menor tamaño, vamos a seguir el mismo tratamiento y los volvemos a citar en 24 horas. Cuando la lesión ya se ha cerrado, vamos a seguir con los lubricantes y el antibiótico durante 3 días más para terminar el tratamiento. Bueno, la siguiente es el edema corneal agudo, que es una lesión secundaria a una difusión focal o difusa del endotelio. Vamos a observar como estos pliegues que están viendo que son como unas rayitas en la córnea que generalmente están en la membrana de Semet, y también vamos a ver engrosamiento del estroma. Cabe aclarar que
Esto lo podemos observar mejor con la lámpara de hendidura, pero también se puede ver opacidad de la córnea con una evaluación simplemente con la luz. Es una lesión que va a resolver espontáneamente y también puede afectar la agudeza visual. Y por último, la última lesión que podemos encontrar en esta zona son las laceraciones, que pueden ser conjuntivales, pueden ser de la esclera y pueden ser lamelares, que es que afectan el espesor parcial de la córnea. Aquí es importante hacer un buen lavado ocular, una buena irrigación. Vamos a retirar los materiales extraños y vamos a iniciar una terapia antibiótica tópica. Estos pacientes todos deben ser valorados por el especialista. Estas lesiones causan dolor intenso, causan fotofobia, causan epífora, en ocasiones también van a causar edema en la córnea y listo. Bueno, continuando con lo que acaba de decir Swatney, vamos a seguir con la zona 2, que va a afectar la cámara anterior, el cristalino, la cámara posterior y el cuerpo ciliar. Empezamos con el ifema. El ifema va a ser la presencia de sangre en la cámara anterior. Tenemos múltiples etiologías, entre ellas de las que estamos hablando, que es la del traumatismo ocular, otra que es la infección ocular causada por virus herpético, complicaciones posoperatorias de cirugía ocular y también tendríamos ahí cáncer ocular como el melanoma ocular. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir una lesión por una compresión seguida de una reexpansión del globo ocular que va a conducir a un cizallamiento de la vasculatura del iris y del cuerpo ciliar. Tenemos una clasificación que debemos hacerla siempre a la hora de examinar al paciente. Tenemos el grado 1, que se habla de que compromete menos del 33%, grado 2 del 33 al 50%, grado 3 mayor del 50% y grado 4 compromete todo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta las complicaciones que puede generar el ifema. Entre ellos tenemos la hipertensión ocular. La PIO va a ser la presión intraocular. Tenemos los valores normales, que es desde 11 a 21. Si es mayor de 21, ya hablamos de una hipertensión ocular. ¿Y qué va a pasar? Va a provocar una disminución de la función visual a través del daño al nervio óptico de manera compresiva. Otras de las complicaciones que tenemos va a ser el resangrado, que puede ocurrir normalmente entre el día 4 al día 7 después de la lesión. En esta imagen podemos ver que en este paciente sí hubo una reabsorción a los 8 días después de la lesión, pero en la imagen B podemos ver otro tipo de complicación que puede generar el ifema, que va a ser, continúa, una tinción de sangre corneal, que va a ser una decoloración opaca, que puede ser de color beige o de marrón en la córnea. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque al haber el trauma, pues se van a generar los eritrocitos en la cámara anterior, pero por el cambio de presión que va a haber entre una y otra, entre cámaras, va a generar que los eritrocitos puedan atravesar del endotelio corneal y a la membrana de Descemet. Entonces van a generar esta tinción. Si vemos que hay esta tinción, esta sí tiene que ser para manejo quirúrgico. Pero si no tenemos ninguna de estas complicaciones, le podemos dar tratamiento médico. ¿Con qué? Entonces, primero, el reposo en cama al paciente va a ser muy, muy importante. Los primeros 5 días lo podemos dejar ahí, que esté con una elevación de la cabecera, que no haga mucho esfuerzo. También le enviamos esteroides tópicos para controlar la inflamación y reducir el riesgo de resangrado. Lo podemos hacer con acetato de prednisolona al 1%, aplicando una gota cada 4 horas por 5 días. También vamos a mandarle midriáticos, que nos ayuda tanto para el dolor como para la formación de sinequias. Le damos tropicamida al 1%, una gota cada 8 horas por 5 días.
Bueno, continuando con los traumas que tenemos, el siguiente es la iritis traumática, que por definición es la presencia de glóbulos blancos en la cámara anterior. La iritis es un tipo de uveitis, pero esta solo va a comprometer la primera capa, no compromete también el cuerpo ciliar. Y va a ser la forma más común de la uveitis. Entre las etiologías tenemos la abrasión corneal, también puede ser por un golpe o un pinchazo directo en el ojo, lesiones penetrantes y quemaduras químicas o por fuego. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clínica? Vamos a ver claramente el ojo está con un enrojecimiento, el paciente nos puede referir dolor, fotofobia y al examen físico puede haber una disminución de la agudeza visual. Podemos ver como en la foto una pupila de forma irregular, desgarros en el esfínter del iris y sinequias posteriores. El tratamiento de la iritis, entonces, va a ser con terapia corticosteroides tópicos 4 a 6 veces al día, más los midriáticos, que sería de 3 a 4 veces al día, para los que refieren dolor, o sea, unos síntomas moderados. Pero si es leve, podemos hacer manejo expectante con seguimiento. La catarata traumática, entonces, tenemos que va a ser por golpes fuertes en el ojo que pueden ser producidos por accidentes deportivos o caídas, y tenemos dos mecanismos. Uno puede ser por una ruptura focal de la cápsula del cristalino, por una lesión compresión-descompresión, y otro mecanismo sería la contusión, que conduce a la disfunción de las células epiteliales, que estas son las que van a mantener la homeostasis del cristalino. Cuando genera el golpe, inmediatamente puede que no presente ninguna lesión o ninguna afectación en la agudeza visual. Puede ocurrir a los días o incluso a los años después de la lesión. Por eso el diagnóstico se hace como de manera tardía, pero se debe hacer pues seguimiento para eso. Normalmente el tratamiento va a ser, bueno, la clínica, sí, dale, sigue. La clínica puede ser la disminución de la agudeza visual, o incluso algunos refieren que hay sensibilidad a la luz, y el tratamiento debemos hacerlo sí o sí, es fundamental para los casos de ruptura de la cápsula de cristalino. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Corticosteroides tópicos de 4 a 6 veces al día, que nos ayuda a la inflamación, y midriáticos para el dolor, tanto pues como para la comodidad del paciente y para prevenir las sinequias posteriores. La mayoría de los casos de las cataratas traumáticas no requieren de intervención quirúrgica. Uno espera de que con el tratamiento médico se dé una estabilización, y uno continúa con los seguimientos para uno, descartar pues lesiones adyacentes, y dos, de que no hayan pues como sinequias. Ya para pasar a la zona 3, sigue. Tenemos la conmoción. La conmoción retiniana. Dale para atrás un poquito. Bueno, que va a ser el edema de la retina externa con cizallamiento de los segmentos externos de los fotorreceptores. Esta lesión va a ocurrir por un trauma o un golpe directo en la zona macular, y se habla de que es la maculopatía traumática más común, que se va a derivar de las contusiones oculares. Sigue, Suatni. Bueno, en cuanto a la hemorragia retiniana,
va a ser una extravasación de sangre por la ruptura de las arteriolas precapilares superficiales. ¿Y esto qué va a hacer? Que va a haber una ruptura de los vasos. ¿Y por qué nos puede dar? Puede ser por enfermedades ya de base como diabetes, hipertensión arterial, anemia o leucemia, degeneración macular y trastornos vasculares. Las hemorragias normalmente se van a presentar como sangre roja brillante localizada y en la clínica podemos ver de que puede haber una disminución de la agudeza visual o del campo visual y que el paciente puede describir como puntos negros o sombras flotando en la visión. Listo, eso es lo que acabo de decir. Entonces el tratamiento implica pues ver que cómo esté la agudeza visual, realizar un examen clínico completo para asegurarnos de que no vaya a haber una ruptura concomitante en la retina. A veces podremos mandar pues ya al especialista una ecografía de B-scan que es útil para ver si hay algún desgarro o un desprendimiento de la retina. Y ya eso pues sería valorado por el oftalmólogo. Y las hemorragias normalmente ellas van a resolver sin secuelas, pero es importante hacer un seguimiento adecuado para poder mirar de que no vayan a haber escotomas por el momento. En cuanto al desprendimiento de retina, que es la última lesión de la que vamos a hablar, que es de la zona 3, se va a producir cuando hay un desgarro del tejido retiniano. Puede ocurrir con una rotura asociada con puntos de hemorragia y las etiologías van a ser por envejecimiento, lesión ocular, traumatismo, miopía grave, cirugías de cataratas y adelgazamiento. Sigue. La clínica, entonces los pacientes pueden decir que, existen 3 tipos de desprendimiento de retina. Tenemos el más común que es el regmatógeno, y los otros 2 tipos, que es la tracción y el exudativo, que no van a involucrar una rotura. Normalmente los exudativos van a ser por tumores. Como podemos ver en la imagen, entonces está la retina desprendida en el lado derecho de la imagen y en el lado izquierdo tenemos el desgarro retiniano. Dale, sigue. En cuanto a la clínica, tenemos fotopsias, miodesopsias, visión central borrosa, pérdida rápida de la visión y pérdida total de la visión en un ojo. Si sospechamos de eso en nuestros pacientes, sí o sí se tiene que remitir a un oftalmólogo porque el tratamiento es quirúrgico. Si no logramos que hagan un tratamiento, pues pueden haber secuelas muy graves como es la pérdida de la visión en el ojo. Entonces ya dependiendo de lo que sospechemos, pues lo mandamos al oftalmólogo. Y listo, esto sería todo. Para terminar, pues decirles que el trauma ocular es una cosa muy importante de ceguera monocular, que lo más importante cuando estamos frente a un trauma es descartarse es un trauma abierto, porque esos van a tener un manejo muy diferente y tener en cuenta todas las lesiones que les hablamos, sospecharlas, hacer siempre un examen clínico completo. Siempre buscar otras lesiones que no veamos, siempre tomar la agudeza visual, es muy importante esto antes, durante y después del tratamiento. Y eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Suadni y Natalia, por la presentación y nuevamente al doctor Carlos también por la asesoría. Por acá tenemos entonces al doctor Marcos que quiere hacer como una precisión o una pregunta. Adelante, doctor Marcos. Muy buenas noches, ¿cómo están a todos? De antemano, gracias por entrar a la charla y por apoyar al grupo. Son más como unas precisiones. En cuanto al trauma ocular, la última conclusión es muy importante. Lo más importante es la clasificación. Entonces, diferenciar entre un trauma abierto y un trauma cerrado, porque el manejo es completamente, digamos que, contrario. El trauma abierto siempre hacerle un vendaje no compresivo y evaluación urgente por oftalmología,
y el trauma cerrado, pues hay que intentar hacer unas especificaciones o unas precisiones. La catarata traumática no tiene un manejo agudo si no es penetrante, como muy bien dijo la doctora, pero todas eventualmente necesitarán un manejo quirúrgico, pues porque hay una opacidad en los medios y eso hay que darle solución. Es un punto. En cuanto a la hemorragia vítrea, la hemorragia vítrea tiene unas causas principales: diabetes, desgarros y oclusión de vasos retinianos. Cualquiera de esas tres causas necesita oración por un oftalmólogo. Entonces, cualquier paciente con una hemorragia vítrea que ustedes vean a la oftalmoscopía directa debe ser remitido a oftalmología por el riesgo secundario, sobre todo de un desprendimiento de retina. Y en cuanto a los desprendimientos de retina serosos o exudativos, como dijo la doctora, están los tumores, como muy bien lo especificó, y además las enfermedades infecciosas y autoinmunes. Por ejemplo, sífilis, toxoplasmosis, tuberculosis pueden dar desprendimientos de retina exudativos, o enfermedades autoinmunes como un Burkitt-Naegger o enfermedades inespecíficas como una coritopatía central serosa pueden dar desprendimientos exudativos de retina. Solo quería dar esas especificaciones y muy buena presentación, doctora. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Marcos. Muy importante esa apreciación. El doctor Carlos también quiere dar una apreciación. Gracias, doctora. En primer lugar, felicitar a las doctoras. La charla estuvo muy buena, muy completa y el enfoque, además de que es algo muy importante, estuvo muy bien realizado. Las felicito. Como decía Marcos, es importante identificar el tipo de trauma para saber cómo se enfocará. Ahí en los mensajes les dejé un videíto donde hay un tipo de o unas indicaciones de oclusión para cada tipo de trauma. Por ejemplo, un trauma penetrante no se le hará nada, pero se ocluirá, perdón, con un vendaje rígido, una abrasión o una úlcera se ocluirá con un vendaje compresivo, etcétera, para que le den una miradita, que es un video corto y sirve mucho para el médico general. Estuvo muy buena la charla, la solicito. Excelente, doctor Carlos. Muchísimas gracias. Ahorita lo compartimos también en los grupos de WhatsApp. Bueno, chicas y a los asistentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les estaremos avisando cuando sea la próxima charla y una feliz noche. Si de pronto alguno tiene algún otro comentario o alguna otra pregunta, nos cuenta en este momento. Si no hay más comentarios o no hay más preguntas, entonces una feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias nuevamente a las expositoras, que estén muy bien. Feliz noche, muchas Muchas gracias. gracias.